de concentración en sentido cualitativo. Y ahora hablaremos de concentración en sentido cuantitativo. Implica un valor de la concentración. Bien, entonces vamos a hablar de la concentración de una componente en una disolución. Bien, la disolución, vamos, componentes A, sólido, líquido, gas, más componente B, sólido, líquido, gas, que son sustancias químicas normalmente, por lo tanto puras, más puntos suspensivos, proceso físico, una disolución sólida, líquida o gaseosa. Bueno, pues yo ahora quiero expresar la composición de la disolución. La composición de la disolución respecto a la componente B. Voy a repetir. La composición de la disolución respecto a la componente B. ¿De cuántas formas puedo expresar la composición de la disolución respecto a la componente B? Pues son fundamentalmente de 8 formas, que son 3 fracciones, 3 concentraciones, bueno, de aquí una especial que es a partir de la fracción molar. Podemos para los gases la presión parcial, y de aquí otra especial que es la molalidad, que es más o menos una concentración que no va a depender de la temperatura. Es decir, ya hablaremos de ellas, una que es la molalidad. No hablaremos ahora de estas dos especiales, esta solo para los gases, esta para que una concentración no aparezca el volumen de la disolución, por lo tanto no dependa de la temperatura, pero las fundamentales son estas 3. Entonces, ¿qué es la concentración? Es una de las formas de expresar la composición. De 8 formas normales de expresar la composición de esta disolución respecto de la componente B, 3 de ellas son denominadas concentraciones, pero las otras no son concentración. Bien, entonces queda claro, 3 formas de expresar la composición de una disolución respecto a una componente cualquiera se llaman concentraciones. Vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir para que sean concentraciones. Las composiciones son concentraciones cuando en el denominador de la proporción aparece el volumen de disolución. Para que una composición sea denominada concentración, la composición tiene que estar referida al volumen de la disolución. Y aquí tendremos la cantidad de la componente, la cantidad de B. Entonces, según sea la cantidad de B, así serán las 3 concentraciones que expresan la composición.
Si la cantidad de B es en masa, tenemos la gamma, alfa, beta, gamma. Esto es la concentración en masa. En masa de B, es la concentración de B, es la masa de B, será gamma será igual a masa de B por volumen de disolución, y las unidades serán gramos por litro, por ejemplo. Normalmente en el laboratorio son gramos por litro, puede ser gramos por mililitro, si son más concentradas, pueden ser miligramos por litro cuando son muy diluidas, pero en general ponemos gramo por litro. Entonces, en masa, 1, 2, en cantidad de sustancia. Esta es la más importante. Puesto aquí mal. La forma fundamental de expresar la composición. Es composición en cantidad de sustancia. Se puede llamar también composición de B. No, ¿cómo estoy diciendo composición? Concentración. Voy a hacer esto bien. Voy a hacer esto bien. Cantidad. La proporción cantidad de B por volumen de disolución. Esto es constante para una determinada disolución, por lo tanto es una proporción. La primera era concentración en masa. Era símbolo gamma, era masa de B por volumen de disolución. Las unidades gramos por litro, había dicho. Piensa que las fracciones no tienen unidades, tienen unidad 1, son adimensionales. La segunda, que es la más importante de todas las formas de expresar la composición, se denomina concentración en cantidad de sustancia. Concentración de B simplemente. Fíjate, y es tan importante que se dice concentración de B. También se puede decir concentración molar, aunque esto no se aconseja tanto. Y lo que no se puede denominar hoy es molaridad. Hoy el término molaridad está prohibido por la YUPA. Bien, ¿y cómo se expresa esta? Pues se expresa C minúscula de B, o C, bueno, aquí tendría que poner de B también, o también gamma B, C minúscula de B, o como acostumbras a ver cuando trabajas con disoluciones de ácidos, bases y sales, concentración de B. Tú fíjate que cuando estás trabajando con disoluciones acuosas de electrolitos, ácidos, bases y sales, tú ya no dices cómo le llamas a la concentración. Esto lo lees concentración de B. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo lees concentración de B. ¿Y esto qué es igual? Es igual a la cantidad... La cantidad de sustancia B expresada en moles, no se puede decir número de moles, porque n es una magnitud y no un número,
y en el denominador el volumen de disolución. Bien, esto las unidades. Las unidades son mol y el volumen, como antes, litro. Un caso especial de este es cuando la disolución es saturada. Bueno, pues cuando la disolución sea saturada, eso ya lo hemos visto, cuando hemos hablado de concentración cualitativa, cuando es volumen de disolución saturada, aquí sigue siendo NB, a la concentración de B se le llama S de B o S de B, y esto se le llama solubilidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que no puede haber nunca duda en un estudiante de preuniversitario de química, lo que es este concepto de concentración en cantidad de sustancia tiene que ser como escribir correctamente en la lengua en literatura. Y finalmente la tercera forma, la tercera concentración, la tercera forma de expresar la composición de una disolución que se puede denominar concentración es la concentración en número de entidades. Estas entidades pueden ser átomos, moléculas, iones, normalmente es esto, o fórmulas unidad. Las fórmulas unidad ya sabes que son parejas de iones. Parejas de iones que las fórmulas de unidad son neutras, ¿no? Sería, por ejemplo, cloruro de sodio, NaCl. Esto es un compuesto iónico y esto es Na más Cl menos. Parejas de iones que dan lugar a una unidad estructural neutra que se llama fórmula unidad. Esta concentración en número de unidades que se cuentan unidades, ¿no? Pues se expresa con C mayúscula de B o C mayúscula de B es igual al número de entidades B y en el denominador, como siempre, volumen de disolución. Como esto es un número y no es una unidad, será un número de iones, de átomos, de moléculas, de fórmulas unidad. Las unidades serán 1, esto no es una unidad, partido por litros. Es decir, que será litros a la menos 1. Bien, la concentración, las tres concentraciones como formas de expresar la composición de una disolución.